fundamentó a través de los apóstoles, santo Dios. Hoy en día perdimos eso. Hoy en día ya no existen ancianos en la iglesia. Hoy en día ya no hay diáconos. Y hay pastores que tienen autoridad excesiva, prepotencia, autoritarismo, y son ellos los que gobiernan. El Señor Jesús nos dijo claro diciendo: el reino de los cielos no es ni semejante al reino de este mundo. O sea, el que más sirve, el que más hace, el que lleva a cabo más obra, el que presta más servicio, ese es el más grande. Demasiados pastores, pocos ancianos y pocos diáconos. ¿Ya? Lo que la Escritura nos muestra ahora como una deficiencia. Si nosotros nos vamos al libro de Efesios, nos vamos a encontrar que, claro, el cargo pastoral está dentro de los dones. Efesios capítulo 4, verso 11, dice: y él mismo constituyó, Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estamos viendo que estos dones, dice, dio dones a los hombres, y está allí establecido diciendo de que estos dones los entregó el Señor Jesucristo cuando sube a lo alto, y dice, dio dones a los hombres. Por tanto, nadie puede negar de que el don de pastor no sea bíblico. Si bien es cierto, está avalado allí y dice y confirma que ser un pastor es un don. ¿Ya? Capítulo 20, verso 17, dice, enviando, dice, pues, desde Mileto a Efeso, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Por tanto, verso 28, aquí hay algo que el Señor nos quiere mostrar. Por tanto, mirad por vosotros. Por tanto, mirad por vosotros. Ese término, mirad por vosotros, significa preocúpense por ustedes, vigilen por ustedes, estén atentos por ustedes mismos, preocúpense de ustedes mismos. Por tanto, mirad por ustedes mismos, por vosotros y por todo el rebaño. Cuando hablamos de rebaño, estamos hablando de ovejas. Pablo le dice a los ancianos de la iglesia, por tanto, cuídense ustedes mismos, velen por ustedes mismos y por todo el rebaño, por todo el grupo de ovejas. Escuchen bien, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos. El término obispo significa sobreveedor, un supervisor, uno que está mirando, vigilando, es uno que está allí a cargo de la administración de la iglesia. Obispo no es una jineta como hoy en día se ven muchos hombres que porque han vivido años en el Evangelio ya han alcanzado un cargo de obispo, entre comillas. El apóstol Pablo le está diciendo a los ancianos, al grupo de ancianos, le está diciendo, ustedes son los pastores, técnicamente porque son ustedes los que deben estar vigilando por ustedes mismos, y son ustedes los que tienen que estar preocupados por el rebaño, por las ovejas. Por tanto, ancianos, ustedes son los pastores. Y para más remate, para entender esto, les dice, ustedes son pastores y además son obispos. A los ancianos les dice, el Espíritu Santo los ha puesto por pastores y obispos. Ustedes son los que apacientan la grey de Dios. Ustedes son los que están preocupados y debieran estar preocupados del rebaño de Dios, por las ovejas del Señor Jesús. Ustedes deben estar preocupados de esto, de pastorear las almas. Ustedes son obispos, son ancianos, son pastores y son obispos. Hoy en día no. Hoy en día tenemos en cada una de las misiones que hay en este tiempo, tenemos un solo obispo por misión. Y es el obispo, normalmente es el más gordito, el más anciano de todo, entre comillas, el más viejito, el que ha vivido más años en el Evangelio, ese es el obispo. Pero allí el apóstol nos está mostrando en la Escritura, libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28, dice, por tanto,
ustedes tienen que vigilar por ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Si bien es cierto, el título pastor como título es un don. Efesios capítulo 4, verso 11 lo nombra como un don. Pero sin embargo, no aparece como don ser anciano. Sin embargo, no aparece dentro de la lista de los dones. Usted podrá verlo a lo mejor en 1 Corintios capítulo 12. Escrito está. Allí también lo 12, verso 4. 1 Corintios dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos el mismo. Pero a cada uno, dice, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otros el hacer milagro, que no es lo mismo que sanidad, a otro el de profecía, a otro el discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. 9 dones aparecen allí, pero la pregunta es, ¿dónde está el don de pastor? Capítulo 12, si no me equivoco, escrito está, verso 3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ojo, así nosotros, dice, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, el de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Sin embargo, no aparece ni en 1 Corintios 12, ni en Romanos 12, no aparece el don pastoral, entre comillas, y confirmamos que el don pastoral sí es bíblico. No estamos echando por tierra, no estoy echando por tierra el don pastoral, pero sí estoy queriendo decir que este cargo, como algunos lo llaman, no es tan cargo, sino es más bien un don. Ser pastor es un don, ¿ya? No podemos nosotros decir de la noche a la mañana que nos vamos a ser pastores, o que a mí me hizo pastor tal y tal, fulano de tal, ¿ya? No podemos decir nosotros, ni proclamarnos, ni autoproclamarnos pastores, sino que el don pastoral viene directamente de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Uno dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. No existía allí, ni existió en las iglesias primitivas, un solo pastor a cargo de un grupo y una denominación, sino que la administración estaba, escuchen bien, a cargo plural de los ancianos, que los ancianos, según Hechos 20, 17 al 28, que son los ancianos los que deben pastorear las iglesias. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiesen los deficientes. Y lo deficiente allí en Creta es que no habían ancianos, no habían diáconos, y por tanto él tiene la labor, Tito, de corregir esa deficiencia. Hoy en día, ministerio de la palabra, también existe una deficiencia en las iglesias. ¿Cuál es? Hay un solo pastor, pero no existe el gobierno de la iglesia, la administración del reino de los cielos que está dispuesta por ancianos. No hay ancianos. Esta es una deficiencia.
hemos querido nosotros como hombres, quizás como hombres comunes y corrientes, meter un modelo que no ha sido jamás mostrado y establecido por nuestro Señor Jesucristo. Cuando envió a los apóstoles, enviados, santo Dios, a hacer misiones, no lo envía a uno a cargo, ellos son los responsables. Y cada uno de ellos es responsable de constituir ancianos en cada una de las iglesias que levante, que se funden. Cada iglesia debe tener ancianos y diáconos. Y un don es un regalo. Es una cosa dada de buena voluntad, es una dádiva de Dios. Dice, subiendo lo alto, Dios dones a los hombres. Es un regalo. Y para ese regalo, santo Dios, Dios escoge. Dios elige quién va a ser pastor y Él coloca una unción pastoral. Pero sin embargo, vamos a ver que la tarea y labor que tiene Tito es una tarea ardua. Él dice, corrigiesen lo deficiente, dice Pablo, y estableciese ancianos en cada ciudad. Ojo, dice, verso 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía, porque es necesario que el obispo se da cuenta que para establecer ancianos, cuando se establecen ancianos, se establecen obispos. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador. Son los ancianos, los obispos, son los ancianos, entre comillas, los administradores de la grey de Dios. Sin embargo, la tarea de Tito, como, escuchen bien, como misionero, la tarea de Tito es ardua, es difícil, porque la tarea de Tito es que él tenga que ser el responsable de establecer ancianos. Y escuchen bien, y establecer ancianos es difícil, porque para ser pastor no se le piden requisitos, mas para ser anciano sí.